Antes de dar paso a la predicación de esta mañana, yo quisiera que puedan pasar aquí José y Gilda. Amén. Gloria a Dios. Que puedan pasar por aquí, porque como sabéis, ellos estuvieron unos días en Ucrania, ¿vale? Allí queriendo apoyar y trabajar con toda la necesidad que está pasando en este lugar, ¿no? Ya sabéis todo el conflicto que se está llevando a cabo. Y bueno, y ellos han tenido en su corazón la carga de poder ayudar y poder colaborar con todo lo que está aconteciendo allí. Y bueno, como lo veis, ya han regresado. ¿Están con nosotros? Amén. Y hoy ellos quieren contarnos, ¿verdad?, cómo ha sido esa experiencia en su vida al estar allí. Así que, bueno, no sé, José y Gilda, que nos podáis contar un poco. Por supuesto. Pues nada, mi iglesia, encantados de veros otra vez. Ya llevamos aquí una semana, así que hemos podido hablar con algunos y ha sido un tiempo de muchísima bendición estos 20 días que estuvimos allí. La verdad que pudimos ver la mano de Dios obrando con la gente, aún a pesar de la barrera que representa el idioma. Dios estaba moviéndose en medio de todas estas situaciones que está atravesando este país. Vimos mucha necesidad, vimos mucha gente que realmente necesitaba de la palabra de Dios. Pero también vimos cómo remar allí y nosotros pudimos estar ayudando a estas personas que tanto necesitaban ese aliento que permanece, ese aliento de vida que es de Dios. Y pudimos estar ayudando, tanto dando alimentos para la semana, día tras día. Estuvimos también dando ropa, estuvimos apoyando con todo lo que pudimos hacer y fue mucha bendición porque conocimos muchas historias, conocimos a muchas familias que realmente habían sido divididas, pero que aún en medio de todo eso, Dios seguía queriendo restablecer este país, sigue queriendo restablecer la familia, sigue queriendo traer salvación a todas estas personas y eso es para la gloria de Dios, porque en medio de esta situación tan difícil, la gente aún en sus corazones empiezan a recordar el nombre de Dios y empiezan a volverse a Él y es donde Dios nos ha permitido ser de bendición también. Amén, amén. No sé, Gilda, si quieres contarnos también algo. Bueno, como dice José, estuvimos con Remar y la verdad que fue una bendición porque pudimos dar alimentos, pudimos estar repartiendo también ropa, había 2 carpas, ¿no?, donde también se daba asistencia sanitaria, había una médica allí. Y la verdad que algo que a mí me llamó mucho la atención era que la mayoría de voluntarios eran muy jóvenes, eran jóvenes menores de edad que eran refugiados ucranianos. O sea, la mayoría eran los propios refugiados quienes iban allí a servir a otros. Y era muy impactante ver cómo iba un joven a servir, ¿no?, a ayudar a otros, pero por un plato de comida, porque no tenía, ¿no?, para comer o venían familias con tuppers o con bolsas y se llevaban muchos platos porque igual no tenían para la cena o porque tenían un familiar con alguna minusvalía o escondían familiares varones en sus casas, muchos escondían, ¿no? Y era una realidad muy fuerte también cuando íbamos por las calles y veías a los militares parando a los varones para ir, ¿no?, atrayéndolos y llevándolos a la guerra. Y todas estas situaciones, incluso cuando dormíamos todos juntos, ¿no?, todos los voluntarios dormíamos juntos, los varones por un lado y las chicas por el otro, pero levantarte con las sirenas era un poco impactante porque a veces te levantabas y veías a los refugiados mirando el cielo como con esa incertidumbre y con esa angustia de qué va a pasar, ¿no? Pero aún en medio de eso pudimos ver cómo Dios levantaba obreros. Yo me quedé muy impactada porque conocimos unos mexicanos que lo que hacen con una furgoneta,
con otros hermanos también de Ucrania y de otros lugares, se unen en una furgoneta, se van por toda Ucrania con chalecos antibalas, salen por las calles, reparten cajas de comida, sale gente de los búnkeres, salen niños, hacen colas enormes para recibir, y todas estas cosas, yo digo, Dios, es increíble cómo la gente arriesga su vida para poder ofrecerle a otro una vida digna, un alimento, un plato de comida. Y son cosas que igual aquí no las vemos porque las noticias ya no lo hace visible, pero es la realidad que está allí. Y fue de mucha bendición saber que aunque no vemos, Dios ya está haciendo cosas. Eso es lo que... Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y esa es la realidad, todo lo que está aconteciendo en esta región, y por lo cual yo creo que debemos de seguir orando por esta situación. Debemos seguir orando. Y como ellos decían, ¿no? Ahora como que ya no salen imágenes de todo lo que está aconteciendo allí, y puede que para algunos digan, pues bueno, ya creo que se acabó la guerra, ya no pasa nada. No, todavía sigue allí muy latente todo lo que está ocurriendo. Y yo creo que debemos de tomar ese tiempo también para orar por todo ese conflicto que está aconteciendo allí. No es únicamente por Ucrania, sino también por Rusia. ¿Tienen? Porque también del otro lado hay familias que están sufriendo, porque hay también hijos, ¿verdad? Jóvenes también allí que los están mandando a la guerra. Y claro, en un conflicto no vas simplemente a tener una conversación con nosotros, no, te vas a jugar la vida. Y algunos ya no, a lo mejor jamás regresarán a casa. Y yo creo que podemos tomar en esta mañana un momento para poder orar por todo esto. Así que yo quisiera eso, que tú puedas ahí donde estás, inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos, y que podamos orar por un momento por esta situación. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, amado, creemos, Señor, que tú sigues siendo esa respuesta. Señor, el mundo está como está, la consecuencia, Señor, de vivir lejos de ti, apartado de ti, Señor. Pero no queremos pasar de largo ante esta necesidad que está ocurriendo allí en Ucrania, en Rusia, este conflicto, Señor. Queremos pedirte, Dios mío, para que tú sigas obrando en medio de esta situación. Que tú sigas también usando a aquellos hermanos que también están metidos dentro de este conflicto, Señor, para ayudar y para colaborar. Dios mío, oramos para que tú los guardes, pero que también que tú los bendigas y que puedan ser una herramienta de bendición, Señor, en ese lugar. Señor, oramos también por las autoridades, tanto de Ucrania como de Rusia, Señor, que tú puedas intervenir allí, Señor. Que intervenga, Señor, y que puedan, Señor, solucionar ese conflicto y esas diferencias que están habiendo allí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Pues gloria a Dios, gloria al Señor. Son cosas que van aconteciendo y que como iglesia no podemos pasar de largo. Ya no únicamente Rusia, Ucrania, hay mucha necesidad en el mundo. Lo que pasa es que como no está siendo visible, parece que no ocurre nada, pero sí, en todo el mundo está ocurriendo muchas situaciones complicadas, existe mucha necesidad, y yo creo que allí se cumple lo que nuestro Señor Jesús nos habla, ¿verdad? Que la mies es mucha, es decir, la necesidad sigue siendo grande, sigue siendo inmensa, y los obreros siguen siendo pocos. Y yo creo que la iglesia es la que tiene que ocupar un lugar fundamental, ¿verdad?, en medio de este mundo. No estamos aquí por casualidad, ¿entiendes? La iglesia no está para únicamente tener unas reuniones como estas y que podamos tener un tiempo agradable juntos aquí. Simplemente déjame también decirte que hay hermanos nuestros que no tienen esta misma libertad que tú y yo estamos teniendo, y que ahora mismo están experimentando
una persecución en su vida, donde ellos no pueden reunirse así como nosotros hoy en día lo estamos haciendo, alabando al Señor, viniendo a un lugar como este con toda la libertad. No, hay hermanos nuestros en el mundo que el acudir o el reunirse así como nosotros lo estamos haciendo es realmente un momento donde se juegan la vida. Y es por eso que ellos lo hacen de una manera muy distinta, muy tranquila, pero no dejan de tener esa relación con Dios. No lo dejan, porque ellos saben muy bien que esa relación con Dios es lo que va a sostener su vida hasta el último minuto que puedan tener de vida en esta tierra. Y ellos son conscientes de esta realidad, son conscientes de todo lo que acontece cuando sufren estos acontecimientos. Y sabes, yo creo que ellos no pierden el tiempo. Ellos no son de las personas que dicen, bueno, hoy escojo, ¿verdad? Hoy escojo si venir hoy al culto o no, ¿verdad? O estar en una reunión como tal, o bueno, dejo pasar otro día. Yo creo que en esa realidad ellos no están como para elegir, porque son conscientes de que Dios es el único que les va a ayudar a poder afrontar esas situaciones difíciles y terminar en victoria cuando la muerte también llegue a su vida. Porque sabías, ¿no?, que la muerte, para aquellos que hemos puesto nuestra vida en Dios, sabes que no es el final. Porque después de esto viene una eternidad para nosotros. Hay una vida eterna. Por eso nos mantenemos en esa confianza en Él, porque creemos lo que la palabra dice, que Él vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Tienes? Es una manifestación de amor que Dios está dando al mundo. Porque ya el mundo, yo creo que somos conscientes, ya el mundo, cada vez que ves las noticias, todo lo que está aconteciendo, guerras, crisis, hambre, ¿verdad? Entre familias también que se matan, que se maltratan, ¿verdad? Es decir, una vida sin Dios no tiene sentido y sí o sí nos lleva a una cierta perdición. Y eso es el resultado de lo que hay en el corazón de estas personas que no tienen a Cristo en su vida. Porque estamos bajo la tiranía del pecado. Estamos bajo el dominio de aquello que realmente nos aleja de Dios y que poco a poco es como ese bicho, ¿verdad? O ese veneno que poco a poco nos va consumiendo hasta el punto de romper o destrozar nuestra vida. Pero sabes, es allí donde Jesús dice es que yo vine para daros una vida y una vida en abundancia. Es una vida en abundancia. Es decir, lo que Jesús hizo y manifestó en la cruz del Calvario es lo que todas las personas de este mundo necesitan. Lo necesitan. Y por eso yo creo que en esta mañana hemos llegado aquí porque somos conscientes de esta realidad. Somos conscientes. Y bueno, alguno puede que haya llegado, ¿verdad? No, es que alguien me invitó y no quería hacerle quedar mal, ¿verdad? A esa invitación. Pero de una u otra manera yo quiero decirte algo. Dios está detrás de ello. Porque también está interesado en tu vida. Él no menosprecia a nadie. Él no rechaza a nadie. Él quiere que tu vida y la vida de tu familia también sea bendecida. Sea bendecida, sí, a pesar de las circunstancias que como sociedad estamos atravesando y que no son fáciles, ¿vale? Que no es fácil todo lo que se está viniendo hoy en día, no es fácil. Por ello, necesitamos crecer en Dios, necesitamos madurar, necesitamos que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo siga transformando nuestra vida para poder afrontar todas estas situaciones que sí superan nuestras fuerzas y que escapan de nuestra posibilidad de controlarlo. Pero ahí está el amor de Dios. Ahí está la ayuda y la misericordia. Que a pesar de que éramos hombres y mujeres que no merecíamos el amor de Dios, pero a Dios le plació darlo todo por ti y por mí.
y lo dio todo, sin escatimar nada, para que tú y yo no nos perdamos, sino que en esta tierra, todo el tiempo en que nosotros tengamos que vivir, siempre podamos ser de bendición, manifestando un fruto y una realidad que pueda bendecir a todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sabes? Y esto no lo hace asistiendo a unas reuniones o siendo parte de una religión. Esto no lo hace. Esto se produce cuando tú y yo nos acercamos a Dios y mantenemos esa relación genuina con Él. Y sabes, estamos hablando de que nuestra vida debe manifestar un fruto, pero un fruto que glorifique a Dios. Ese fruto que glorifique a Dios. Porque ahí está este versículo que es como la base de este año, que dice: en esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis algo de fruto. ¿Cuánto? Poquito. ¿Cuánto? Ahí está, mucho fruto. En que llevemos mucho fruto y así podamos ser conocidos como discípulos de Él. Discípulos de Él. Y claro, está llevándonos a un momento donde nuestra vida tiene que manifestar algo que produzca bendición. Pero esa bendición no tiene que ver en el ámbito natural nuestro, sino en un ámbito sobrenatural que tiene que producir nuestra vida. Pero claro, ahora decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo puede surgir esto? ¿Cómo puede padecer esto? ¿Cómo? ¿Sabes? Hay algo que en estas últimas semanas se nos está hablando acerca de ese crecimiento. Es decir, que hay unos ámbitos en el cual tú y yo debemos crecer. Y estábamos hablando de ese ámbito en cuanto a las relaciones, ¿verdad? Ese ámbito en la relación con Dios, el ámbito de la relación que debemos de tener con los demás y ese ámbito, ¿verdad?, donde tenemos y debemos tener una relación con nosotros mismos. Amén. Es lo que estamos y lo que la palabra del Señor también nos está ayudando a que demos esos pasos. Y yo en esta mañana, yo quisiera que podamos ver ese ámbito en el cual nosotros tenemos que dar fruto, y es en las relaciones con los demás. Es en las relaciones con aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos con que compartimos a lo mejor una amistad, o los que forman parte de nuestra familia, o simplemente porque viven en nuestra ciudad, aún sin conocerlo, pero están cerca. Y a lo mejor son vecinos, y estos vecinos que a lo mejor ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero que están allí. Están allí. ¿Sabes? Dios nos ha creado con la capacidad de relacionarnos. Dios nos ha creado con esta capacidad de poder tener una relación entre los demás, tener una relación con la familia, con amigos, ¿verdad?, con conocidos. Es decir, somos sociables, así Dios nos creó. Porque cuando nos juntamos, ¿verdad?, allí es donde podemos planear, ¿verdad?, las vacaciones. Algunos dicen, oye, bueno, ya viene la fecha y nos juntamos y ahí comienzan, ¿verdad?, a elaborar, a desarrollar. Dice, bueno, vamos a coger estas vacaciones de esta fecha a esta fecha. ¿A dónde nos vamos? Playa, montaña, nieve, yo qué sé. Pero tú no sabes cuando nos juntamos lo que podemos elaborar juntos. Porque hay una relación, hay algo nuestro en que nos lleva siempre a mantener una relación continua con los demás. O si no, cuando dicen, no, pues ¿sabes qué? Vamos a planear nuestra boda. Allí, ¿verdad? Eso pasa por juntarse. Eso pasa por conocerse. ¿Ya ves?
Y claro, y ahí vas, ¿verdad? Viendo y planeando, organizando, ¿verdad? Y algunos, claro, se relacionan y son capaces de organizar tareas para llevarla a cabo. Y eso todo es productivo, siempre produce algo. Y Dios quiere que también tú y yo podamos ser capaces de manifestar un fruto a través de estas relaciones con los demás. Porque Dios no se olvida de aquellos que también están a tu lado, ¿sabes? Porque no eres el único que Dios entregó la vida de su Hijo Jesús. No eres el único, sino que el que está a tu lado también. Así que míralo, por ti también, dile, por ti también. Y sabes, hoy yo le he titulado al mensaje de esta mañana Relaciones sobrenaturales. Relaciones esas sobrenaturales. Ahora, yo quiero explicarte, no son eso cuando hablamos de sobrenatural, es decir, ahora ¿qué pasa, hermano? Ahora vamos a poder volar. Igual me lanzo y vuelo. No se trata de esto. ¿O qué, hermano? Ahora ya podemos entender o leer la mente de la otra persona. No, tampoco. Hablo de unas relaciones sobrenaturales porque hay algo que se tiene que producir en nuestra vida y que no es nato nuestro, sino que es algo que produce y viene de Dios. Y viene de Dios para poder tener unas relaciones correctas. Porque ya nuestra naturaleza rota, quebrada, es imposible que pueda dar un fruto. Bueno, da fruto, pero no un fruto bueno. ¿Sabes por qué? Porque a veces siempre está como contaminado con la ira, la contienda, con celos, con cierta vanagloria, ¿verdad? Y ahí es como que va un poco mezclado y claro, te hacen favores, pero siempre están esperando algo a cambio, ¿verdad? Dice, yo te ayudo, pero tú ¿qué me das? Y allí es como que un poco de buscando lo suyo propio, ¿verdad? Es decir, nos vamos de vacaciones, pero luego yo quiero esto, ¿verdad? Y claro, no es un fruto que realmente sea como el que Dios está esperando de nosotros. Por eso es unas relaciones que debemos de tener con los demás de una manera sobrenatural. Ahora, en esta mañana yo quisiera que podamos entender y salir de este lugar que esas relaciones sobrenaturales deben manifestarse a través de nuestra vida. Deben manifestarse, deben mostrarse hacia los demás. Y hay dos cosas que en esta mañana debemos de saber. Lo primero es, ¿cuál es ese fruto que tiene que manifestar mi vida hacia los demás? Y lo otro es cómo dar ese fruto también en mi relación con los demás. En estas dos cosas. Y yo quisiera que me acompañes a la palabra del Señor y puedas buscar ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14, a partir del verso 13. ¿Ven? Yo quisiera que me acompañes aquí porque ¿qué mejor ejemplo podemos tener de alguien que pudo relacionarse muy bien con las personas? Y que cuando él lo hacía, realmente producía bendición. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente veía a Jesús, querían estar con él. Querían escucharle. Querían estar porque bendecía su vida. Y por eso yo quisiera a través de lo que acontece aquí en este pasaje, que podamos encontrar estas dos razones que yo os he dicho ahora. Y nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, versículo 13. Y que dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó,
le siguió a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús, dice, vio una gran multitud que estaba esperándole a Jesús. Una gran multitud que estaba esperándole a Jesús. Y por eso dice el verso 14, y salió Jesús y vio una gran multitud. Y dice, y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Amén. Hasta aquí vamos a leer. ¿Sabes? Quiero hablarte de esto, de estas relaciones que debemos de tener con los demás, pero que se tiene que manifestar un fruto. Pero ese es un fruto, lo que te decía, sobrenatural. Porque, claro, lo que produce aquí no tuvo nada que ver con la realidad natural del ser humano. No tuvo nada que ver con esto. Ahora, hemos leído este pasaje y a lo mejor uno puede llegar ya a la conclusión y dice, vale, entonces, lo que yo tengo que hacer para poder relacionarme con los demás, a lo mejor es irme de barbacoa. Irme de barbacoa. Es decir, porque claro, aquí habla, dice que no tenían que comer, no tenían qué más hacer, pero dice que ahí se multiplicó los panes, se multiplicaron los peces y pudieron comer todos. Entonces es un chollo, entonces vámonos todos de barbacoa a comer, ¿vale? Y no es así, porque lo que yo en esta mañana no quiero que nos enfoquemos es en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, sino de los aspectos que sucedieron para llegar a ese punto, donde todos salieron bendecidos en ese momento. Y sabes, por eso la primera razón que yo te decía, ¿cuál es ese fruto que debe de manifestarse en nuestra vida? Pues hay dos indicadores que nos llevan a ver o a entender o que se deben manifestar en esta relación que podemos tener con los demás. El primero de ellos es la compasión. Dice este versículo, dice que cuando Jesús salió, ¿verdad? Salió allí y vio a la multitud, dice que tuvo compasión de ellos. Esa compasión es ese sentimiento que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento de otros. Claro, y esto no es algo nato del ser humano, el tener compasión. A lo mejor lo que nosotros podemos producir es, qué lástima me da. Vemos todo lo que acontece, ¿verdad?, en el mundo, y por un momento nos agarramos, ¿verdad?, la cabeza y decimos, qué mal está el mundo, ¿verdad? Qué pena todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Las guerras, la crisis, qué pena, ¿verdad? Hay una pobreza que se está desarrollando aquí también y decimos, qué mal. Hay jóvenes que a lo mejor se están echando a perder, matrimonios que se rompen, ¿verdad? Que se están haciendo pedazos y cómo la familia lo está sufriendo. Y claro, y podemos llegar a todos estos momentos y decir, qué pena. Pero luego, cambio de canal, uy, el partido.
¿verdad? O si no, cogemos nuestro móvil, el dispositivo y decimos, uy, mira, me ha llegado una notificación en Instagram o Facebook, ¿verdad? Me ha llegado la receta que necesitaba escuchar. Y sabes, y se nos olvidó lo que estaba aconteciendo en el mundo. Se nos olvidó. Pero la compasión va mucho más allá. La compasión es como el motor que produce en nuestra vida para poder atender algo. Y eso es lo que, esa compasión es lo que ocurría en Jesús cuando vio a los demás. A los demás. Y sabes, me encanta porque Jesús no era alguien que se iba a esconder a otro lado. No, Él se podía relacionar con los demás. Y no únicamente para pasar bien y comer unos panes y unos peces o una buena barbacoa. No, sino Él estaba con los demás para todo esto, pero también para poder bendecir. Para poder bendecir. Porque Él sabía que Él vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de los demás. Darlo. Y Jesús era alguien que tenía esa compasión. Ahora, yo quiero decirte algo. Mira, ¿sabes? Estamos en una época del año donde estamos en una temporada ya de cosecha aquí en España y aquí en Navarra donde estamos. Ya ha llegado el tiempo, en la primavera es un tiempo de plantar, ¿verdad? Allí donde lo que tú deseas, ¿verdad? El otro día me pedían, dice, hermano, dice, tráigame tierra, ¿verdad? Yo quiero también en casa, yo que sé, ponerme unos tomates, lo que sea. Y dije, amén, dije, pues ahí llevamos tierra, ¿verdad? Ojalá le dé fruto, amén, ojalá le dé fruto, ¿verdad? Y claro, y es una temporada en que ya nosotros estamos viendo ya esa cosecha. Y ¿sabes lo que acontece y lo que me estoy dando cuenta? Es que no sabes ahora la de gente que ahora se acerca, yo que sé, al dueño de un sembradío, ¿verdad? Que se acercan y saben que a lo mejor tienen algún cultivo, ¿verdad? Que han sembrado algo. No sabes ahora la gente que dice, oye, ¿qué? ¿Nos vamos a comer una barbacoa? Y claro, ¿y qué tal los tomates? ¿Y qué tal el pimiento? ¿Qué tal los calabacines, verdad? ¿Qué tal la remolacha, verdad? Porque ya es un tiempo de cosecha. Y no sabes la de gente que ahora viene, la gente que ahora aparece, ¿verdad? Está allí. ¿Sabes por qué? Porque hay un fruto que ahora la gente está deseando cogerlo. Hay un fruto y la gente va hacia ese fruto. La gente va y acude allí porque quiere beneficiarse de ese fruto que están dando estas plantas o estas hortalizas. Y sabes, y viendo un poquito esta historia, yo veo a este Jesús como alguien que lleva fruto, pero y en abundancia, que multitudes iban a verlo a Jesús. Multitudes iban detrás de Jesús. Que por eso dice, ¿no? Que cuando Jesús se fue a un lugar desierto y la gente oyó, dijeron, ¿dónde está? Pues para allá vamos. Allá está Jesús. ¿Sabes por qué la gente iba hacia Jesús? Porque ellos sabían que Jesús siempre les iba a dar algo. De Jesús siempre iban a aprovechar algo. Siempre iban a recibir bendición. Siempre iban a recibir enseñanza. Siempre iban a recibir un consejo. Y dice a tal punto que la compasión de Jesús estaba allí, que dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Sabes? Y yo creo que tiene que mostrarse también este mismo indicador en nuestra vida a la hora de relacionarnos con los demás. Esta compasión. Pero lo que te decía, no una compasión de únicamente me dé lástima, sino que sea el motor. ¿Me entiendes? La inquietud de a lo mejor decir, ¿sabes qué? Voy a orar por tu vida, por la necesidad que estás pasando. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar. ¿Necesitas algo? Pues mira, sí, necesito una palabra, necesito un consejo, un aliento. Pues mira, ahí estamos. Necesito un jalón de orejas. Esos pocos lo piden, pero son buenos también. Producen fruto. Producen fruto.
Porque hay cosas que también tienen que podarse en nuestra vida. Hay cosas que se tienen que dar. Pero sabes, Jesús era movido a compasión. Y eso es un indicador del fruto que se tiene que manifestar en nuestra vida cuando nos relacionamos con los demás. Porque claro, esto ya implica ya no mirarte a tu propio ombligo. Ya no mirarte solo a ti y pensar que solo a ti te ocurren los problemas y todos los demás les va bien la vida. No es así, porque todos pasamos por momentos difíciles, todos estamos atravesando por ello. Pero se tiene que manifestar ese fruto, ya no únicamente pidiéndole a Dios, decir: Señor, bendíceme a mí, ayúdame a mí, transfórmame, ayúdame, Señor, el trabajo que necesito, la salud que necesito, mi familia, Señor, mis hijos, Señor, acuérdate cómo están, Señor, mi vida, ¿verdad? Y ahí estamos y pensamos que está muy bien tener esa relación con Dios para que Dios nos pueda bendecir. Pero la bendición que recae sobre nuestra vida está también para poder dar hacia los demás. Porque el corazón de Dios no es egoísta. No busca lo suyo propio. El corazón de Dios es compasivo y por eso es un fruto sobrenatural, porque no proviene de nosotros. Otra cosa más que se tiene que manifestar en nuestra vida como un indicador en esto es la generosidad. Cuando estamos con los demás, la generosidad. Dice aquí el versículo 15, ¿verdad? Que dice que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, ¿vale? Sus discípulos, no fue alguien que apareció por allí, sino fueron sus propios discípulos, diciéndole a Jesús: el lugar es desierto y la hora ya pasada, Señor Jesús. Despídeles ya, que se nos hace tarde, ¿verdad? Despídeles. Es que justo ahora, después del culto, tengo un compromiso. Dale prisa, Señor, o sea, ya sabes, para irnos lo que hemos planeado. Claro, lo espiritualizan muy bien los discípulos. Dice: bueno, Señor, ve, despídeles a la multitud para que vayan, y le dice: no, por las aldeas y compren comida, ¿verdad? Para que no se desmayen, sino que compren. Pero ahí está alguien que realmente sabe dar fruto cuando se está relacionando con los demás. Y la respuesta de Jesús nos parte y nos quiebra, creo, a todos. Cuando Jesús le dice, ¿sabéis? Es que Jesús les dice: es que no tienen la necesidad de irse. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que ir? No tienen la necesidad de irse. Darle vosotros de comer. Por eso estás aquí. ¿No eres un discípulo mío? Dale vosotros, porque se tienen que ir si estáis vosotros, que sois mis hijos, que sois mis discípulos. Porque para eso estáis aquí. No para despedir y deshacerse de la gente cuando las cosas se complican y se anochece y hay que darles de comer. La iglesia está para poder dar generosamente a los demás cuando la necesidad está latente. ¿Sabes que ahora que hablaron José y Gilda, nos contaron el testimonio de su experiencia allí? ¿Sabes? Nosotros también como iglesia pudimos aportar una ofrenda para ese lugar. Lo pudimos dar. Por supuesto, se hizo un esfuerzo, se hizo muchas cosas, ¿me entiendes? Para poder llegar y poder dar una ofrenda. Y a lo mejor con esa ofrenda no se pudo suplir todo lo que hacía falta, pero por lo menos aportó algo más para poder ir supliendo las necesidades que estaban existiendo allí. Pero sabes, lo hacemos
Porque entendemos que la iglesia está para ello. Entendemos que los hijos de Dios, los que nos llamamos ser cristianos, estamos para poder dar y bendecir a otros. Estamos para allí. Y el tema es que cuando estamos en Jesús, siempre tenemos algo para dar. Por eso Jesús le dice, ¿por qué? Es que no tiene la necesidad de irse. No tiene la necesidad de irse. Estás tú, estoy yo. La gente que está contigo, los cercanos que están contigo, llámale amigos, llámale familia, llámale vecino. Pero cuando ellos, a lo mejor te has enterado que están pasando por alguna necesidad o están mal, no tienen la necesidad de irse así, si tú estás allí al lado suyo. No tienen la necesidad de irse con esa falta de consuelo si tú estás allí. No tienen la necesidad de irse con sus cargas pesadas, pensando que ya no hay esperanza en su vida cuando tú estás allí. Porque si decimos ser hijos de Dios, no es como para ponernos un letrero aquí, sino que decimos somos hijos de Dios y estamos en esta ciudad para aportar y bendecir y dar a la necesidad que está habiendo. Ya hay una necesidad, claro, hay una crisis mundial, pero no únicamente material, sino una crisis emocional y espiritual que está aconteciendo en la vida. Que de ahí es donde estamos viendo todas las consecuencias que está habiendo hoy en día. Porque hay una enfermedad espiritual, hay una necesidad espiritual en la gente que se está echando a perder. Porque si su vida estuviese sano, ¿verdad? Esa sanidad que lo produce Jesús, ¿verdad? ¿Recordáis la semana pasada? Que gracias a Jesús nuestra vida puede ser sana. Porque cuando existe esa sanidad en nuestra vida, entonces podremos ser capaces de que nuestra vida dé un fruto bueno, saludable, bendecible para otros. Es capaz. Pero claro, hay esa crisis espiritual. Y no es necesario que la gente que está a nuestro alrededor se vaya así. Cuando tú y yo tenemos la posibilidad de bendecirles y de ayudarles. Por eso, estos dos indicadores son los que se tienen que mostrar en nuestra vida para ello. Porque cuando manifestamos esa generosidad en nuestra vida, esa generosidad, entonces la necesidad de la gente es saciada. Es saciada. Porque me encanta cómo termina diciendo esto en el versículo 20 y que dice que cuando Jesús eso multiplicó los panes y los peces, le dijo, ¿verdad? Versículo 20 dice, y comieron todos y se saciaron, dice. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Sabes? El fruto que produce esto es tan abundante que es capaz de saciar la necesidad. Es capaz de saciar la necesidad de todas las personas, de todas las personas. Aquí el Evangelio de Mateo está hablando, ¿verdad? Que dice, y comieron todos y se saciaron todos. Y dice, y fueron como 5,000 hombres. 5,000 hombres. Y claro, dice, pues ya sin contar las mujeres, o sea, que siempre parece que hay más. Sin contar las mujeres, o sea, imagínate, eso tiene que haber sido más. Y no te digo ni los niños, porque a lo mejor ahí no tenían solamente un niño. Y dice, es que, claro, dice, es que fue tan abundante lo que ocurrió allí. Dice que todas las personas se saciaron, todas, hombres, mujeres, niños,
pobres, ricos, de cualquier religión, de cualquier cultura, de cualquier manera de vivir, pero esa generosidad que viene de ese fruto de Dios suple la necesidad de todas las personas que existen en todo este mundo. ¿Te imaginas cómo tiene que ser este mundo cuando tú y yo nos movemos acorde a este fruto que Dios manifiesta en nuestra vida? Tiene que ser espectacular. ¿Y por qué no nos activamos? Activémonos. Por eso os decía, no nos agarremos la mano a la cabeza y ver cómo el mundo está y lo que sea. Y sí, pero luego se va. Es que es algo sobrenatural que tiene que ocurrir en nuestra vida. Por eso esto no es algo nuestro, no es algo natural, porque nosotros no podemos dar este fruto que Dios está esperando de nosotros. A lo mejor sí, nosotros podemos hacer algunas cosas buenas, colaborar con alguien, echar la mano a alguien. Claro que sí, eso está muy bien, pero lo que el mundo necesita no son personas con buenas intenciones. Lo que el mundo está necesitando son hombres y mujeres que manifiesten un fruto acorde a lo que Dios provee de su misma esencia y de su mismo corazón, y que se tiene que manifestar a través de nuestra vida. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que el mundo desea. Porque si no, debemos de hacernos esta pregunta. Porque si tenemos que hacer obras buenas únicamente con las ONGs que existen, ¿por qué el mundo no cambia? ¿Por qué el mundo no cambia? Porque el único que puede suplir es Dios a través de su iglesia. Es a través tuyo, pero tú tienes que creértelo. Y estos son estos dos indicadores que se tienen que mostrar y que indican cuál es ese fruto que se tiene que manifestar en nuestra vida. La otra razón es lo que os decía, cómo dar ese fruto. Si ya sabemos qué es ese fruto, cómo está, cómo existe, entonces ¿cómo lo podemos dar? Lo primero que aquí encontramos es que debemos reconocer, querida iglesia, querido amigo, debemos reconocer nuestra incapacidad, que solos no podemos, que solo no podemos. Es por eso que en el versículo 17, cuando Jesús les dice, dadle vosotros de comer, dale vosotros, los discípulos dicen, no tenemos. Dice, no tenemos. Sí, venimos a tus cultos, Señor Jesús. Estamos en todas tus reuniones. Vemos todos los milagros que haces. Vemos cómo bendices a la gente. Pero nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos. Y yo creo que hay que ser humildes y reconocer que a veces nosotros no podemos producirlo esto. Que no podemos. Porque recuerda lo que te dije, es algo sobrenatural que tiene dar. El orgullo nos hace creer que somos capaces de todo, que podemos conquistar la cima del mundo. Y que para nosotros no hay quien nos pueda vencer porque somos bien, tenemos las agallas, tenemos las ganas, el deseo, no nos da miedo enfrentarnos a lo que sea. Y entonces nos creemos lo mejor y creemos que no necesitamos de alguien más para poder dar ese fruto. Y el orgullo es como esa plaga que se come el fruto, esa plaga que impide que el fruto pueda crecer sanamente, que impide que un crecimiento adecuado pueda generar ese fruto correcto. Son esas plagas. Sabes, en estos días estaba en una pequeña huerta que estaba allí, y lo que te decía, ya es temporada de cosecha, y íbamos cogiendo unos tomates que estaban allí. Y yo los veía, claro, tú caminas de lejos y ves rojo, 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 rojo. Ahí en las plantas verdes, rojo, rojo. Digo, wow, está bien.
Voy, entro, el fruto llama la atención, no sabes cuánto. Vas allí, vas al fruto, te da igual las ramas si están bien, si están mal, tú vas al fruto, ¿verdad? Eso es como el pámpano. A veces el pámpano no es muy protagonista, lo que llama la atención es el fruto. Y voy allí y cojo y digo, pues mira, cojo mi bolsa, una bolsa allí, digo, vamos ahí. Pongo ahí, digo, pues mira qué bien, lo coloco aquí y de repente, claro, voy viendo, tienen un agujero en el tomate. Dije, bueno, igual esta estará un poco rara, pero bueno, para adentro. Voy allí, otro igual, el siguiente igual, o sea, la mayoría igual. Y digo, ¿qué? O sea, ya no me daba ganas de cogerlo, porque ya me empezaba yo a cuestionar, digo, ¿y ahora qué hay dentro de ese tomate? Y un agujero. Y digo, y lo tocaba, estaba como blandito, digo, está dañado. Se ha dañado. Ya, créeme, ya no me apetecía como al principio. Cada vez me estaba dando menos ganas de cogerlo y de comerlo. Llegué a casa y créeme, llegué a casa, estaban allí, no eran las mismas ganas como al principio, porque ya sabía que el fruto no estaba bien. Ya no me estaba. Y claro, cuando le abres, te encuentras ahí la sorpresa, ¿verdad? Unos gusanos allí que se estaban comiendo ese fruto. Y que al final ya no lo puedes aprovechar. No lo puedes aprovechar. Y sabes, y hay un fruto que se va perdiendo cuando tú y yo dejamos que esos bichos como el orgullo comiencen a carcomar o a dañar el fruto. Y que a lo mejor estamos con el deseo de crecer, de anhelar crecer y más, y de madurar más, ¿me entiendes? Pero cuando no cuidamos nuestra vida o no reconocemos qué es lo que necesitamos, entonces el fruto se echa a perder. Se echa a perder. Y ya no lo desean, ya no lo quieren como tal. Y es por eso que para dar ese fruto debemos de ser conscientes de esto. Ser conscientes de que debemos reconocer que solos no podemos dar ese fruto. No podemos. Y los discípulos, a lo mejor tú lees y les juzgas. Claro, estos discípulos de poca fe dicen no tienen que dar. Claro, ahora nosotros estamos llenos de fe porque hemos leído toda la historia y terminamos y vemos cómo termina. ¿Entiendes? Termina en bendición. Y entonces vamos como estos hombres de fe, fuertes, ¿verdad? Y dice, estos discípulos, si yo hubiese estado allí, también les hubiese enseñado, ¿verdad? Entonces vamos teniendo un concepto erróneo de nosotros mismos. Son esos bichos que se van colocando en nuestra vida y que impiden, ¿verdad?, crecer sanamente. Entonces, claro, pero debemos reconocer esto. Y los discípulos no es que lo hicieron mal, sino que supieron que no podían. No podían. Porque claro, era descabellado en lo lógico, en la realidad lógica, natural y humana. Si ya la Biblia nos dice que eran como 5,000 hombres, sin contar el mogollón de mujeres y los niños, o sea, sin contar eran 5,000, están en un desierto donde no hay un supermercado, ¿me entiendes ahí? Ni una tienda, multitudes de gente, y le dicen a sus discípulos, Jesús le dice, pues dale vosotros de comer. No es de loco, o sea, pensar eso, pero es que Jesús, ¿dónde? No sé, se buscan ahí los bolsillos, ¿dónde? A ver si tengo, no sé, las migas de una galleta que la guardé por aquí, aunque sea eso. ¿Pero qué? ¿Qué tenemos? Claro, lo que los discípulos pudieron hacer era reconocer que no podían hacerlo ellos y que no lo pueden producir. Y allí es donde da lugar otra cosa, y es que da lugar la intervención de Jesús en ellos. Hay una intervención de Jesús. Y Jesús les dice, ¿verdad? Les dice, y Él les dijo, traédmelos acá, versículo 18, traédmelos acá. Y ellos llevaron ahí sus 5 panes y sus 2 peces, los llevaron allí. Y dice, aquí está, Señor.
Y sabes, para nosotros dar o cómo dar ese fruto, debemos de acudir a Jesús. Pero tú nunca vas a acudir a Jesús si el orgullo te tiene atrapado y piensas que tú puedes provocarlo por ti mismo. Te va a impedir acercarte a que Jesús pueda producir ese fruto, ese cambio en tu vida. Y Jesús le dijo, pues tráedmelos acá. Y sí, ¿sabes qué? Eran 5 panes y 2 peces, muy poquito, para tanta gente, muy poquito. Pero los discípulos fueron obedientes. Y dijeron, vale Jesús, ¿sabes? No tenemos, nos da mucha pena, de verdad, no podemos. Pero vamos a ser obedientes a ti, Jesús. Nos vamos a acercar a ti, porque tú nos estás invitando. Tú me estás llamando a que por lo poco o nada que tenga, tú lo quieres bendecir. Tú lo quieres multiplicar. Tú quieres producir el fruto que yo no puedo producirlo. Es un fruto sobrenatural. Es algo que naturalmente es imposible en medio de un desierto donde no hay nada. ¿Cómo vamos a dar de comer? ¿Cómo puedo dar un fruto cuando yo me siento en un desierto? Cuando yo humanamente hago tantas cosas, pero soy incapaz, me veo y me frustro tanto al punto que quiero soltar los brazos, quiero abandonar muchas cosas, quiero soltarlo porque me veo impotente y me frustro porque no puedo dar el fruto que tú me estás diciendo, Jesús. Porque no puedo dar de comer a la multitud, me siento incapaz, es imposible, pero voy a hacer lo que tú me dices y me voy a acercar a ti, Jesús. Porque entendieron estos discípulos que separados de Él, nada, absolutamente nada podían hacer. Era difícil, era complicado. Y estos discípulos se acercaron allí. Se acercaron. ¿Y sabe lo que Jesús hace allí? Y dice que levantando los ojos al cielo, bendijo lo poco que había. Porque la bendición viene del cielo. La multiplicación viene del cielo. Por eso nosotros debemos acudir a Jesús. Debemos ser de Él. Porque necesitamos estar cerca de esa vid verdadera. Necesitamos urgentemente para dar el fruto. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se está muriendo literalmente de hambre espiritual. Porque hay gente que a lo mejor tu propia familia se está muriendo y tú no eres capaz de dar lo que necesita. Tu matrimonio se está quebrando, se está rompiendo porque hay una falta de amor abrumante y que a lo mejor tú no puedes darlo. Tu matrimonio se está rompiendo porque a lo mejor no eres capaz de producir una fidelidad para mantener fuerte y unida esa relación. Se está muriendo esa relación con tus hijos porque únicamente lo que estamos haciendo es dedicarnos a otra cosa. Y estamos dejando abandonados a nuestros hijos aún en nuestra propia casa, pero están abandonados. Y es urgente que tú y yo acudamos a Jesús para que nuestra propia casa no se muera de hambre. Porque no es justo y no es necesario que se vayan así. No es necesario. Pero si tú reconoces tu incapacidad, eso te va a llevar a acudir a los brazos de Jesús. Vas a abrazarlo y te vas a ceñir a Él y reconoces, Jesús, solo tú me puedes proveer lo que necesito. El equilibrio que necesito, Jesús, para no perder los papeles. El amor, Señor, que necesito para mantenerme ahí, la templanza para hacer lo correcto, Señor, la mansedumbre, Señor, el gozo, el amor, la paz, Señor, que a lo mejor mi casa está necesitando. Yo no lo puedo dar porque es un fruto sobrenatural que solamente por medio de tu Espíritu se puede producir a través de mi vida. Por ello debemos de acudir a Él. Por ello debemos de acudir a Él urgentemente. Porque cuando Él bendice y multiplica nuestra vida, entonces tenemos algo para dar.
tenemos algo para dar. Porque esto es así. No podemos dar lo que no tenemos. No tenemos, aunque quieras, pero si no tienes, no puedes. Si tú quieres regalar 1 millón de euros a tu primo o tu prima, tu esposa, porque cumplió años, aunque tú quieras, no puedes porque no los tienes. Si los tienes, avísanos. ¿Ah? Pero es imposible dar aquello que no tenemos. Es imposible. Es muy imposible. Pero cuando tú pones tu vida en las manos de Jesús y dejas que Él trate en tu vida, dejas que Él obre en tu vida, dejas que Él trabaje y tenga que hacer lo que tenga que hacer, arrancar lo que tenga que arrancar, entonces tú serás capaz de ser de un hombre y una mujer capaz de poder bendecir a los demás que están alrededor tuyo. Eres capaz. Y sabes, lo último que nosotros podemos aquí encontrar es que cuando tú recibes esa bendición o recibes lo que viene de Dios, lo que tienes que hacer es compartirlos con los demás. No dejarlo para ti solo. Porque así es como damos ese fruto. No te lo guardas para ti, sino que lo compartes con los demás. ¿Y sabe lo que ocurre aquí? Por eso la palabra dice que cuando Él, levantando los ojos al cielo, dijo que bendijo y dice, y partió y dio, dice, y dio los panes ¿a quién? Voy a repetir. Y partió, ¿verdad? Y dio los panes ¿a quién? Vamos a darle otra oportunidad. Yo sé que estáis allí. Yo sé que estáis allí. Amén. Y cuando Jesús partió el pan, dice, ¿le dio a quién? ¿Y los discípulos a quién? Amén. ¿Me entiendes? Cuando Jesús te da a ti algo, no es para que te lo guardes para ti, sino para que compartas con las multitudes de gente que tienes a tu alrededor. Es para ellos. Tu vida da fruto. ¿Entiendes? Eso es el milagro. Eso es una relación sobrenatural, porque ocurren cosas que nosotros no podemos darlo en lo natural. Tiene que ocurrir algo sobrenatural, y es que el Espíritu de Dios tiene que morar en nuestra vida. Es que tiene que trabajar en nosotros, abrir el entendimiento, quebrantar el orgullo, ¿me entiendes? Y acudir urgentemente hacia Él para poder bendecir y ya no ser de aquellos que tienen lástima por la gente, sino que se mueven en compasión para atender la necesidad con la generosidad que sale allí. ¿Tienes? Eso es lo que tiene que producir en nuestra vida. Eso es el fruto que tiene que dar en nosotros, porque estamos para dar a las multitudes. Estamos para dar. Y tu vida, aunque esté en una barbacoa, que no sea por estar en la barbacoa, sino que tu vida allí produzca fruto, produzca esa bendición, produzca algo más que añada. ¿Sabes? Porque unas relaciones correctas siempre multiplican más a tu vida. Siempre multiplican. Hay relaciones, por supuesto, que están allí, que suman, que bendicen y eso, pero hay otras relaciones. Cuando tú te relacionas con los demás, multiplica lo que tú eres, porque se te contagia los sueños, los anhelos, la visión que está allí, y dices, wow, claro que sí, somos capaces de bendecir Navarra. Claro que sí, pero júntate también con aquellos que te pueden dar. Júntate con aquel que puede dar una visión, y ese es Dios. Júntate con aquel que realmente puede multiplicar tu vida en sueños, en anhelos, en deseos de poder bendecir todo lo que es para que tú puedas bendecir a otros. Júntate con ellos, porque así podremos ver esta ciudad bendecida, esta comunidad bendecida, esta nación de España bendecida, porque hombres y mujeres se pusieron ya en la brecha y dijeron, ¿sabes qué? Cuenta conmigo, Señor. ¿Sabes qué? Voy a dejar a un lado las excusas. Hoy yo tomo la decisión. Hoy yo quiero que mi vida empiece a dar fruto. Hoy yo quiero que mi vida no pase desapercibida sobre esta tierra sin pena ni gloria. Yo ya no quiero ser del montón. Yo ya no quiero ser ese pámpano que no da fruto. Yo quiero ser aquel que da fruto para que otros se aprovechen de mí.
Yo quiero y yo deseo que mi familia, yo deseo que mis amigos, yo deseo que mis vecinos puedan conocer lo que Jesús les está ofreciendo, pero soy consciente que lo van a conocer a través de lo que yo pueda dar. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.